El millonario recibe un pedido de leche de una niña y hace un gesto que lo cambió todo. La noche caía pesada en la ciudad. Esa misma ciudad donde los rascacielos brillaban como diamantes, pero las calles de abajo crujían bajo la pobreza y la desesperación. En lo alto una mansión desafiaba la oscuridad, con sus ventanales relucientes y luces que parecían estrellas atrapadas en paredes. Allí vivía Julián Duarte, un millonario de mirada fría y bolsillo hermético. Su mundo estaba hecho de telas caras, cuadros caros y silencio absoluto. Hasta que algo inesperado rompió esa calma. Era casi medianoche cuando un golpe suave, casi tembloroso, detuvo el pulso habitual de su estudio. Julián, sentado entre montones de papeles y pantallas parpadeantes, frunció el ceño. La puerta se abrió lentamente. Una sombra diminuta apareció. Una niña, tan pequeña que parecía un suspiro materializado, con ropa gastada, zapatos rotos y ojos enormes que albergaban una inocencia que dolía. Con voz el silencio se volvió denso. Julián sintió un fuego irritante en el pecho. El fastidio le subió como veneno. ¿Quién se atrevía a interrumpir su paz con esa trivialidad? A punto estuvo de cerrar la puerta en su cara. Pero algo en esos ojos, en esa voz pura que no esperaba lujos ni respuesta larga, prendió una chispa de curiosidad que no supo apagar. Con un gesto brusco, pero decidido, se levantó y tomó un vaso de su alacena privada. Agarró el primer envase de leche que vio, no para deshacerse rápido de la niña, sino porque algo dentro de él empezaba a moverse, a romper esquemas. Se lo entregó en silencio, sin esperar nada, aunque algo latía descontrolado en su pecho, como si el hielo dentro suyo comenzara a derretirse. Antes de que la niña saliera, Julián la miró y casi sin pensar, preguntó: ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? La niña dudó, bajó la mirada y luego, con una voz baja y firme, contó fragmentos que parecían sombras. Una familia rota, callejones oscuros. Sec. El aire se cargó de tensión. Julián sentía el nudo en la garganta, un vuelco inesperado donde el interés se mezclaba con preocupación. Los días pasaron y ese simple pedido se convirtió en tormenta. Julián empezó a investigar, a hurgar entre papeles polvorientos, a seguir rastros que lo llevaron a un mundo que nada tenía que ver con sus lujos. Y entonces apareció él, un viejo socio, sombra venenosa de su pasado, decidido a destruir todo lo que Julián quería proteger, empezando por la niña. Una amenaza oscura, un enemigo listo para arruinar vidas. Y Julián, atrapado entre la avaricia que le dio riquezas y un sentimiento nuevo, copado por la necesidad urgente de proteger a esa niña, de salvar su inocencia. ¿Podrá? ¿Querrá? La mansión se volvió un refugio y al mismo tiempo una prisión que lo enfrenta al dilema más profundo. Esa simple petición de 1 litro de leche es ahora el inicio de algo que puede cambiarlo todo, o dejarlo hundido en el vacío que siempre temió. ¿Está listo para cambiar? ¿Por qué esa niña despertó en él la esperanza que juró enterrar? Y mientras la verdad oculta detrás de su historia sale a la luz, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Quién salvará a quién? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Los días siguieron su curso, y cada vez que la niña regresaba, era como si un nuevo rayo de luz entrara en la mansión. Julián empezó a sentir el tirón de sus obligaciones, pero también un deseo que nunca había conocido. Cada encuentro, cada historia que le compartía la niña, le iba modelando, como si su corazón fuera arcilla suave en manos de un escultor. Un martes, mientras la lluvia azotaba los ventanales como un tambor lejano, Julián estaba sumido en sus pensamientos, repasando cifras en su cabeza. La puerta se abrió suavemente y antes de que pudiera levantar la vista, sintió la presencia familiar de la niña. Pero algo era diferente. Ella no llevaba su usual aire de vulnerabilidad. Su mirada estaba llena de determinación, casi de un fuego interno. «Señor, tengo que hablarle», dijo con voz firme, un tono que detuvo a Julián en seco. La niña dio un paso adelante y sin un segundo de duda, le entregó un viejo papel arrugado. Julián frunció el ceño, sin saber qué esperar. Al desplegarlo, se encontró con un viejo mapa, y mientras sus ojos recorrían las líneas borrosas, un nudo se formó en su gar. «Algo que puede ayudarme, y a usted también», explicó la niña, agachando la cabeza después de dejar caer esa bomba. «¿Enterrado? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Julián, sorprendido y confundido. Su mente corría con posibilidades, pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde la cocina, siguiendo por el pasillo. Julián saltó de su silla, su corazón latiendo acelerado. «¡No te muevas!», gritó, pero un movimiento repentino hizo que su sangre se detuviera. La puerta de la mansión se abrió de golpe y entró un hombre. Un rostro que Julián jamás había querido ver. Luis, su ex socio. Una sombra del pasado que lo había perseguido como un fantasma. «Julián», exclamó Luis, con voz acerada. «Me alegra verte tan bien cuidado». Su mirada era como una daga. La niña se quedó paralizada, asustada, y el aire se volvió pesado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, tratando de mantener su calma. Sabía que Luis había venido a reclamar algo. Sabía que la sombra de ese hombre nunca había desaparecido realmente. Pero lo que no esperaba era verlo sonreír, una risa amarga que resonó en el espacio. «Vine a recordarte quién manda aquí. Sabes que no me gustan las sorpresas, especialmente si son de una niña que no te pertenece», dijo, mirando a la niña con desdén. La pequeña fue un retrato de miedo, atrapada entre dos mundos. «Ella no es un juguete, Luis. Se lo he dicho», empezó Julián, pero fue interrumpido por una risa cruel. «¿Ya crees que esta chiquilla será tu salvación? Déjame darte un consejo, hermano. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que aparece es inocente». Los latidos en el pecho de Julián se aceleraron. Algo en la actitud de Luis, en su mirada, le decía que había un juego más oscuro del que entendía. El mapa en su mano, la niña al borde del abismo, y el ataque del pasado colisionando con su presente. «Sal de aquí. No tienes nada que buscar», abrumó Julián, empujando un paso adelante. Pero en la esquina de su mente, la duda empezaba a brotar. ¿Qué secretos podría esconder la niña? ¿Qué conexión tenía con Luis? Y mientras esos pensamientos turbulentos pasaban por su mente, Julián sintió, por primera vez, que el hielo dentro de él no solo se estaba derritiendo, sino que empezaba a agrietarse de dolor. La tensión estalló cuando Luis lanzó una amenaza que quedó flotando en el aire, fría y cortante como un cuchillo. «Cuidado, Julián. A veces los ángeles pueden ser demonios disfrazados». Y mientras la habitación se llenaba de oscuridad, una pregunta
quedó marcada, desbordando la atmósfera. ¿Podría confiar en ella? ¿O había algo más en sus ojos, algo que Julián aún no era capaz de ver? La tensión se sentía como una tormenta eléctrica en el aire, y el rostro de Julián se crispó al ver la figura de Luis, su ex socio, cruzar la puerta. El miedo hacía temblar a la niña, y Julián sintió cómo su corazón aceleraba. ¿Qué haría Luis? ¿Qué quería de ellos? Me alegra verte tan bien cuidado, dijo Luis, dejando que esas palabras se arrastraran en el aire como un veneno. La sonrisa que se dibujó en su rostro era más un rictus de desprecio. Julián intentó mantener la calma, pero la mirada de Luis lo atravesaba, como si pudiera leer su alma. «Sal de aquí. No tienes nada que buscar». Julián intentó empujar a Luis hacia atrás, pero el hombre solo se rió, como si todo fuera un juego. La niña temblaba, sintiendo el peligro acechante que había invadido su refugio. ¿Crees que puedes proteger a la pequeña con esos frágiles muros? La vida es más complicada, amigo, dijo Luis, tizando con fuerza, acercándose a la niña, que retrocedió, buscando refugio detrás de Julián. Es solo una niña, Luis. Ve a jugar con tus sombras y déjanos en paz, respondió Julián, más fuerte de lo que se sentía en ese instante. Pero Luis sonrió, una sonrisa cargada de malicia, y abrió la boca para hablar, cuando de repente un grito desgarrador retumbó en el aire. Un ruido estrepitoso estalló desde la cocina, un estallido de cristales rompiéndose, y luego un silencio helado. Desconcertado, Julián miró hacia la cocina, horrorizado. ¿Qué demonios estaba sucediendo? La niña se aferró a su pantalón, buscando protección, mientras Julián sentía un sudor frío deslizarse por su espalda. «¿Qué fue eso?», murmuró la niña, su voz temblando. Antes de que Julián pudiera responder, antes de que su mente pudiera procesar el caos, un segundo grito, esta vez de un hombre, resonó en la mansión. Era un grito desgarrador, lleno de agonía. Julián palideció al reconocerlo. Era el mayordomo. Sin pensarlo se lanzó hacia la cocina, su corazón latiendo en sus oídos. La niña lo siguió, sus pasos pequeños y rápidos resonando detrás de él. Entraron y se encontraron con una escena que congeló la sangre en las venas de Julián. El mayordomo yacía en el suelo, sangre brotando de una herida en su abdomen. A su lado, un viejo rostro conocido, uno que Julián había enterrado en las sombras de su memoria. Ramón, un ex socio también, un hombre cuya traición había marcado la caída de muchas vidas. Estaba de pie, una daga aún manchada en la mano. «¿Qué has hecho?», gritó Julián, sin poder contener la rabia y el horror que lo invadían. Ramón sonrió, esa sonrisa que ya había visto antes, con un brillo loco en sus ojos. «Lo que debía ser. Tu juego de esconderte ha terminado, Julián. Conocí a Luis, me habló de la niña», explicó, apuntando con la daga a la pequeña. «No te atrevas», rugió Julián, lanzándose hacia Ramón. El cuerpo de la niña temblaba a su lado, y cada fibra de su ser quería protegerla, pero mientras corría, el tiempo parecía detenerse. El aire se cortó en un grito sordo. Una presión abrumadora se instaló en el pecho de Julián. «Dame esa niña y todo saldrá bien», exigió Ramón, revelando su verdadero interés. La niña, asustada, levantó la mirada hacia Julián. En ese momento, una verdad que nunca había visto antes le golpeó con fuerza. Algo en su expresión le decía que había más en ella, que había secretos profundamente enterrados que la unían a estos hombres del pasado, a Luis, a Ramón. Julián se detuvo en seco. «¿Qué sabes?», le preguntó, su voz un hilo de desesperación. Pero antes que ella pudiera responder, un ruido ensordecedor explotó cuando la puerta principal fue derribada. Más hombres, sombras en la oscuridad,
entraron como una marea imparable. El caos que sucedió en ese instante fue devastador. Julián miró a la niña, consciente de que todo lo que había creído hasta ese momento estaba a punto de desvanecerse. La pequeña no era solo una niña pidiendo leche, era parte de algo más grande, algo más oscuro que lo que jamás había imaginado. La habitación se llenó de gritos, de cuerpos que chocaban y de promesas de venganza. En medio de la confusión, una pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente la niña? ¿Y qué secretos oscuros la ligaban a su pasado? Aquel rayo de esperanza que había encendido el corazón helado de Julián estaba a punto de desmoronarse en una tormenta implacable. ¿Podría él salvarla? ¿O sería ella quien lo salvaría a él? Las sombras se cernían sobre la cocina cuando Julián, con el estómago revuelto, se lanzó hacia Ramón. El caos era palpante, rugidos y gritos estallando como fuegos artificiales en la noche oscura. La niña, empuja hacia atrás, estaba asustada, un reflejo de terror en sus ojos. Julián sentía que su corazón palpitaba como un tambor, y cada paso que daba resonaba con un eco de desesperación. «Dame esa niña y todo saldrá bien», exigió Ramón, su daga brillando peligrosamente bajo la luz tenue. Julián sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significaba eso? Las palabras de Luis retumbaban en su mente, y de pronto la situación lo sobrepasó. Se plantó firme, dispuesto a proteger a la niña a toda costa. Pero el sonido de más pasos, más sombras entrando, lo paralizó. Los hombres entraron como un torrente, cubriendo la puerta, asfixiando la luz. Sentía que el frío se apoderaba de la habitación. Eran figuras conocidas, mercenarios de las calles. Al instante, la atmósfera cambió. Ramsés, el más rudo de ellos, era alguien a quien Julián había visto en la oscuridad de sus propios demonios, el hombre que siempre había estado cerca, a la espera de una oportunidad. «Ya basta», dijo Ramsés, su voz grave cortando el aire. «Lo que aquí se combina, aquí se desata. No necesitas llevar más a la niña, Julián. Este es un juego que no puedes ganar. No me la llevarás». Julián sintió que su determinación se afianzaba. Pero entonces sucedió lo inesperado. La niña, en lugar de quedarse oculta detrás de él, se adelantó, rompiendo la protección que él había intentado crear. «Detente. Fui yo quien pidió ayuda». Su voz resonó como un trueno, llena de una fuerza que Julián nunca había esperado de ella. La niña miró a Ramón y luego a Julián, su pequeño cuerpo temblando, pero su mirada era firme. «Lo que hay aquí, sé lo que escondes». Las palabras de la pequeña atravesaron la tensión en la habitación. Todos guardaron silencio, el aire cargado de una sensación pesada. Julián abrió los ojos como platos, cada rincón de su interior gritando que había algo más detrás de su inocencia. ¿Qué se escondía detrás de esa frágil figura? «¿Qué quieres decir? ¿Qué escondo?», preguntó Julián, su voz un hilo. La niña dio un paso adelante, firme. Fue como si las luces se reflejaran en sus ojos, revelando una verdad oculta que iluminaba la oscuridad. «Puedo ayudar a todos, si me dejas en paz. Mi familia tiene cosas que resolver, cosas que no comprendes». La habitación parecía encogerse a su alrededor. ¿Qué familia? ¿Qué cosas? La incredulidad nublaba la mente de Julián. Lentamente, la niña sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una pieza de metal oxidado, pero en su interior había algo más, una llave antigua. «Esto abre un lugar importante, uno que ni tú ni Luis pueden imaginar», dijo la niña, apretando la llave con fuerza. «Espéralo, Julián. Puede que sea tu única oportunidad para arreglar esto». Ramón se acercó, dispuesto a arrebatarle la llave. Pero en un instante, un estallido de luces rompió la penumbra. Unos hombres entraron.
armados hasta los dientes. El caos se desató nuevamente. La niña con movimientos rápidos se coló entre la multitud. Julián perdió de vista su figura en la confusión, horrorizado. ¡No! «Dame a la niña», gritó, pero nadie le escuchaba. La desesperación era palpable en su pecho, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Lo que parecía ser un simple pedido de leche se había convertido en un enigma mucho más oscuro. En medio del ruido de gritos y golpes, una revelación distorsionada se hizo eco en su interior. La niña sabía más de lo que nadie podía imaginar. ¿Acaso había un secreto que lo unía a su historia? Un sudor frío le recorría la espalda al darse cuenta de que sus propios demonios estaban a punto de desatarse. La lucha no iba solo por su vida, sino por un secreto enterrado que al salir a la luz podría cambiarlo todo. La última imagen que Julián tuvo de ella fue un parpadeo de su pequeña figura desapareciendo en la oscuridad, y en su pecho latía una pregunta aterradora. ¿Habría realmente algo más que su simple inocencia escondida tras aquel rostro? La niebla que lo envolvía no hacía más que intensificar su confusión. Pero el tiempo se le acababa. La última imagen que Julián tuvo de la niña fue su figura, desdibujándose entre las sombras. Su corazón latía con fuerza, lleno de desesperación, mientras un rugido de hombres increpaba el aire. Eran cuerpos que se movían, pero el espacio se sentía lleno de confusión y miedo. La niña había dicho que sabía más de lo que aparentaba. Julián empujó a unos hombres, intentando abrirse paso, pero el pánico lo envolvía. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba la niña? Primero, un grito cortante se perdió entre la multitud. Luego el sonido sordo de un golpe resonó como una campana de alerta en su mente. «¡Detente!», gritó, buscando entre rostros desfigurados por la rabia. Entonces lo vio, un hombre al fondo, empujando a la niña, quien había intentado correr hacia la salida. Era Ramón con su daga aún levantada, un monstruo que había vuelto a despertar de su letargo. «¡Suéltala!», aulló Julián, lanzándose sin pensar. Pero antes de que pudiera avanzar, un destello de luz iluminó la escena. Era una pistola, el destello que venía de un rincón de la cocina, un reflejo de metal que cortaba la tensión en el aire. «¡Atrás, todos!», rugió un nuevo protagonista, un guardián del caos. Era Ramsés, enmarcado en la luz tenue. El juego de alianzas se había distorsionado. «Esto no es lo que parece», dijo uno de los hombres, su voz temblorosa mientras apuntaba con la pistola a Julián. «Te creías el rey, pero aquí no mandas más». El tiempo se detuvo en un instante, y la niña quedó en el centro, como un corazón latiendo entre un mar de seres oscuros. Julián sintió que su pecho se oprimía mientras Ruth, la pequeña, levantaba su voz. «No tienen que hacer esto», dijo, pero su tono era firme. No temía, como si realmente supiera lo que hacía. Ramón, ahora golpeado por la verdad, avanzó, pero la niña, sin dar un paso atrás, sacó la pequeña llave del bolsillo. «Esto cambia todo», dijo, con una claridad que echó a todos atrás. La tensión se volvió palpable, como un chispazo en el aire. «Que nadie se acerque», rugió Ramón, su máscara de poder resquebrajándose. «¿Qué sabes de la llave, niña?». Julián tomó un respiro profundo, sopesando sus opciones. «No hay razón para que peguen unos a otros. Vamos a hablar sobre esto». Pero en su interior sabía que la conversación estaba por desbordarse. «Cierra la boca, Julián», gritó Ramsés, sus ojos llenos de ira. Pero Ruth solo sonrió, una chispa inesperada, como si hubiera encontrado una salida en medio del caos. «Todo fue un plan, hombres», continuó, como si su voz hiciera eco en todo el lugar. «Mi familia siempre ha tenido secretos.
Esta llave no solo abre puertas, también cierra capítulos. Ramsés parpadeó, y en ese instante las máscaras comenzaron a caer. Todos miraron a la niña, incrédulos. Lo que no saben es que yo soy parte del legado de Julián. No soy solo una niña, soy su hija. El aire se volvió helado. Julián, que estaba a punto de hablar, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿No puede ser? Las palabras salieron con un hilo de incredulidad, entrelazadas con un torrente de emociones. Los hombres permanecieron congelados, y la habitación se llenó de murmullos confusos. ¿Qué significa eso?, preguntó Ramón, desolado, mientras la verdad empezaba a revelarse con una cruda claridad. «No lo entienden», continuó la niña. «Yo soy la clave para desenredar todo esto, el legado de los errores que mis padres cometieron». Julián no podía respirar. Cada latido era un eco de terror y reconocimiento. La realidad se empujaba contra su pecho, cerrándose como un puño. Ahora no solo tenía que salvarla, sino que era la salvación de ellos dos. Y en medio de toda esa oscuridad, algo brillante. La forma en que la niña se mantenía erguida, reclamando su lugar en el mundo. «¿Qué harás con esto, Julián?», le preguntó. Y fue un momento decisivo. Las palabras flotaron, y la habitación rebosaba preguntas, ansias, nuevas decisiones. Él, a quien le habían esteparado el papel y el pasado, ahora se encontraba atrapado con su propia sangre. Mientras tanto, los hombres, que antes eran sombras, parecían desvanecerse, perdidos en el juego. La clave para salir del caos estaba justo en el centro del ojo del huracán. ¿Qué rumbo tomaría Julián? ¿Realmente podría proteger a Ruth y enfrentar los fantasmas del pasado? Todo dependía de un segundo, de una elección. Y todo lo que había creído conocer, toda su vida de riqueza y hermeticidad, ahora se tambaleaba. ¿Qué futuro le esperaba? La pregunta quedó flotando junto al eco de la verdad revelada, un abismo que anhelaba ser explorado. La habitación estaba en un silencio tenso, como si el aire se hubiera congelado. Los ojos de Julián, encendidos por el asombro, buscaban respuestas. ¿De verdad aquella niña era su hija? Nunca había tenido una, al menos no que él supiera. Y menos en su vida. Ruth, con su pequeña figura desafiante, había roto el hielo en su pecho. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas confusas. Ramón, quien había sido una sombra amenazante en su pasado, se detuvo en seco. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz titilante, como si hubiera caído del cielo. «Soy su hija, de la familia que tú traicionaste», declaró Ruth con firmeza. Su ambición lo llevó a dejar de lado todo lo que realmente importa. «Pero yo estoy aquí para sanarlo». El mundo de Julián se tambaleaba de nuevo. Una hija. ¿Cómo había llegado a esto? Las palabras de la niña parecían un eco lejano, sacudiendo su memoria. Recordó los años perdidos, la soledad en su mansión. Pero antes de que pudiera procesarlo, un grito interrumpió el encuentro. «¡Ruth!». La voz era familiar, una que había temido escuchar. Era Sofía, su ex esposa. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, con la mirada desquiciada. «Estás en peligro. Viene por ti». Sofía avanzó a pasos agigantados, pálida y descompuesta. «Te lo advertí, Julián. No entiendes nada sobre el juego que están jugando contigo. No es solo tu pasado. Hay cosas más relacionadas con el presente, cosas que ni tu hija sabe». Los hombres retrocedieron, buscando la salida de ese desastre. Julián, en estado de shock, giró su mirada entre Sofía y Ruth. «¿Qué estás diciendo, Sofía?».
Su voz fue un susurro, como si tuviera miedo de que cualquier palabra encadenara su destino. «No hay tiempo», gritó. «Luis y Ramón no son los únicos que vienen tras Ruth. Hay otros que buscan lo que ella posee». Las palabras de Sofía cayeron como un peso muerto en el aire. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente, acostumbrada a esquivar el caos, ahora estaba atrapada en una tormenta. ¿Qué hay oculto en Ruth? ¿Qué sé yo de este legado? Ruth lo miró, sus ojos llenos de temor y determinación. Hay secretos, papá. Nuestras vidas están entrelazadas en un juego peligroso que ni siquiera conocemos. Entonces un sonido atronador resonó desde la entrada de la mansión. La puerta voló por los aires, fragmentos de madera volando como shurikens. Un grupo de hombres armados, con brillo en sus miradas y frío en sus corazones, invadió la habitación. «¡Atrás todos!», gritó el líder, un hombre alto y musculoso, con un tatuaje en forma de serpiente que subía por su brazo. El caos estalló de nuevo. Julián sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía, despavorida, empujó a Ruth detrás de ella. «¡Corre, Ruth!». La pequeña ya no era la niña frágil que apareció aquella noche. Con un movimiento inesperado, sacó de su bolso un cristal brillante que había mantenido oculto. Al sostenerlo en alto, la habitación pareció iluminarse, y un destello de luz iluminó el lugar, aturdiendo a los intrusos. Los hombres armados se cubrieron los ojos. Fue el momento justo. Julián, dispuesto a sacrificarlo todo, se lanzó hacia el frente, empujando a Sofía y Ruth hacia la salida. Pero entonces, en el esplendor del brillo, la verdad que su corazón nunca esperó se materializó de golpe. «¡No!», gritó Julián mientras el cristal estallaba en llamas. La explosión lo lanzó hacia atrás, y en un frío instante, Ruth desapareció entre la oscuridad. El fuego se apagó, y el silencio reinó de nuevo. Las figuras de los hombres armados se desvanecieron, como sombras en medio de un trueno. Julián se levantó como pudo, el dolor abrazando su cuerpo. «¡Ruth! ¡Ruth!». Su grito resonó en el vacío mientras el horror comenzaba a hundirse en su pecho. Y mientras el caos se desvanecía, en su mente se dibujó una inquietante pregunta. ¿Quién realmente era Ruth? ¿Y qué había desencadenado al romper aquel cristal? Las sombras de su pasado se acercaban, y sabía que la verdad había vuelto para cobrar su precio. La historia apenas empezaba. La habitación seguía envuelta en una niebla de caos y miedo. Julián se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo y el terror. «Ruth, Ruth», gritó su nombre con un eco desgarrador. Su corazón latía desbocado, y en su pecho una opresión aplastante. De repente un destello de luz lo hizo parpadear. Sus ojos se ajustaron, y en ese momento un hombre surgió de las sombras. Era un personaje que nunca había esperado ver. Su padre. La figura imponente que creyó haber dejado atrás. El hombre que había sido su sombra durante toda su infancia. «Julián», dijo con una voz profunda y resonante. La sorpresa lo golpeó como un puño en el estómago. «Te encontré al fin». «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, confundido. Su padre, un hombre que había pasado de ser una figura autoritaria a un eco lejano en su memoria, parecía más real y peligroso que nunca. «Esto es un desastre. Ruth está en peligro». «Ella es la clave», respondió su padre, mirando al caos alrededor. «No entiendes lo que se está jugando aquí. No hay tiempo para explicaciones». «Explícame. ¿Qué quieres decir con la clave?». Julián sentía que la realidad empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Esa revelación no encajaba en su mundo. Tu madre y su legado. Ellos quieren a Ruth porque ella es el último eslabón. Con ella en sus manos,
Controlarán todo. Y no solo eso, también quieren a la niña, para destruirlo todo. Su voz se tornó grave, llena de un temor que Julián nunca había escuchado antes. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Ella murió? Julián protestó, un nudo creciéndole en la garganta. Las emociones se between en una marea oscura y turbulenta. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Su padre dio un paso adelante, acercándose, como si la parálisis del miedo lo mantuviera cautivo. Porque lo que sé podría destruirte. Ella era parte de un juego que creí que habías dejado atrás. Pero, si quieren a Ruth, entonces debes actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el sonido de pasos pesados resonó fuera de la mansión. Julián sintió cómo su corazón se estrellaba contra su pecho. «Escucha, debo encontrarla», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Espera». Su padre lo detuvo. «No puedes. Ellos han venido por ella. Vienen preparados». Justo en ese instante, los gritos resonaron en la distancia, un eco de miedo que le heló la sangre. Con un movimiento rápido, Julián sacó su teléfono, marcado para pedir auxilio, pero el brillo de la pantalla lo distrajo. La foto de su madre, sonriendo en un día dorado, apareció. Ella siempre había sido su conexión con lo que era, y ahora, como un espectro en la penumbra, parecía a punto de revelarle el horror que llevaba dentro. ¿Vas a dejar que tu madre hable en tu mente mientras su nieta está en manos de esos monstruos?, dijo su padre, como si hubiese leído sus pensamientos y emociones. Fue un rayo de lógica que encajó. Justo cuando pensó que podría dejar a su padre atrás y salir en busca de Ruth, la atmósfera de la habitación cambió. La puerta estalló y la figura de Sofía se erguía entre la entrada, con lágrimas desbordando por sus mejillas. «¡Julián!», gritó. «No pude llegar a ella a tiempo. No sé dónde la han llevado». Fue como si todos estuvieran atrapados en un juego que jamás había querido jugar. La marea de emociones se agolpaba a su alrededor, y un sonido metálico resonó. La bicicleta de Ruth, tirada en el suelo, las ruedas aún giraban. La imagen de su hija desapareciendo fue demasiado. ¿Qué está pasando? Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Basta! ¡No tienen que enfrentarse!». Sofía se plantó firme, desbordando una nueva determinación. «El enemigo no es solo quien está afuera. Julián, lo que realmente temes es tu propia sangre». De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Venía de la cocina, de donde unos hombres apenas habían desaparecido. Julián sintió el suelo temblar bajo sus pies. Echó un vistazo, y allí, en el umbral, la figura de Ruth apareció. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, una mujer con un semblante angustiado y conocido. Era la madre de Julián, viva y al bosque. La verdad golpeó a Julián con la fuerza de un huracán. Todo lo que había creído conocer estaba a punto de destruirse en cascada. ¿Quién era realmente Ruth? ¿Y qué secretos guardaba su madre al regresar después de tanto tiempo? Mientras la confusión se apoderaba de su mente, la verdadera tormenta apenas comenzaba. La habitación seguía en un silencio inquietante, una mezcla de emociones que pulsaban en el aire. Julián no daba crédito a lo que veía. Su madre estaba ahí, frente a él, y la imagen de ella traía recuerdos desgarradores. Pero antes de que pudiera aclarar su mente, un grito desgarrador cortó el silencio. Venía de Ruth. «¡Mamá, no!». La pequeña se había lanzado hacia su madre, pero en un instante el suelo tembló y una explosión resonó desde el exterior, sacudiendo la casa. Las ventanas vibraron y un humo gris empezó a filtrarse por cada grieta. «¿Qué está pasando?». Julián miró a su padre, quien parecía tan sorprendido como él. La confusión se transformó en terror
cuando vio los rostros de los hombres armados en la entrada, entre ellos los más temidos del bajo mundo. «¡Corre, Ruth! ¡Afuera ahora!», gritó Sofía mientras empujaba a la niña hacia la parte trasera de la casa. Pero en ese momento, todo se volvió un caos. Más hombres irrumpieron, empujando a quienes estaban delante de ellos. Las sombras llegaban rápidamente, y el miedo se extendía como una plaga por la habitación. Julián se esforzaba por mantener la calma, mientras su mente giraba por las posibilidades. ¿Era esto una conspiración? ¿Qué estaban buscando? Todo se volvió un borrón. Las luces se apagaron, y en medio del pánico, su padre se lanzó hacia uno de los atacantes. «¡No!», Julián gritó, pero la escena del golpe fue rápida y brutal. Su padre cayó al suelo, y el sonido de sus huesos resonó como un eco sordo. Su madre, llena de pánico, se apresuró hacia él. «Tenemos que irnos, Julián. No es seguro aquí». La voz de Dolores era un cuchillo afilado. Mientras su madre lo agarraba del brazo, la desesperación se encendía en su pecho. «¿Por qué volviste? No entiendo. ¿Por qué?». Julián estaba desorientado. Sus pensamientos eran un caos. Su madre, la niña, el peligro que se cernía sobre ellos. «Porque es la única manera de salvar a Ruth. Ella es la clave todo esto. Hay secretos que no entiendes». Pero antes de que pudiera completar la frase, un nuevo ruido estalló. Una sirena que echó humo y luces rojas por todas partes. «¡Fuera todos!», gritó uno de los matones que giraba hacia la salida, y en medio de ese grito un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Julián sintió el estruendo en su pecho y se volvió hacia su madre. «¡Mamá!». La figura de Dolores había caído, y su cuerpo se desplomó contra el suelo mientras el lado de su camiseta se empapaba de rojo. El horror invadió a Julián. «¡No! ¡No puedes irte así!». Se lanzó hacia ella, pero el caos aún reinaba. Las sombras de los hombres comenzaron a acercarse, riendo con satisfacción, y en la confusión, Julián vio a un hombre familiar elevarse entre ellos. Era Luis. Su risa era una música oscura de triunfo mientras miraba a Julián, su cara torcida en odio. «Todo lo que te pertenece ahora es mío, Julián. ¿No te das cuenta de que esto nunca ha sido un juego? Cállate, no tienes poder aquí». Julián gritó mientras se arrodillaba junto a su madre. Los ojos de Dolores se cerraban lentamente, y su respiración se volvía más débil. Aquel momento donde el dolor y la rabia se amalgamaban fue como un puñal directo al corazón de Julián. De repente, la niña se tornó a él, un brillo extraño en su mirada. «Papá, hay un secreto que no sabes. No soy quien crees. Soy parte de algo más grande. La conexión entre todos nosotros». La voz de Ruth se cortó, y con un temblor en su mano, levantó el cristal que había encontrado. El destello iluminó la habitación, y en un momento todo cambió. La conexión de Julián con la verdad se deshizo con una ruptura. La habitación giró, y una onda de energía oscura empezó a devorar todo a su alrededor. «¡Uf!», gritó Julián, pero su voz se ahogó en el caos. En ese instante dramático, el cristal estalló en un mar de estrellas que se disolvieron en el aire. Y en el centro de todo, Julián sintió una revelación desgarradora. Ruth no solo era su hija, también era un instrumento en un juego que había comenzado mucho antes que él. El tiempo se detuvo y le dio la espalda. Mientras Julián caía al suelo, el horror de lo que había aprendido lo consumía. Los hombres armados desaparecieron como sombras, y la imagen de su madre en el suelo se grababa en su mente. Julián, ahora atrapado entre la víctima y la verdad perdida,
se dio cuenta de que su familia no solo estaba inmersa en una lucha, era parte de un enigma ancestral. Los ecos de la realidad crujían mientras el polvo se asentaba, y con cada respiro quedó una pregunta resonante en él. Y mientras la casa se tambaleaba en la penumbra, Julián tuvo un presentimiento desgarrador. La verdadera batalla apenas comenzaba. La habitación parecía vibrar con la tensión, y Julián sintió que el aire se volvía pesado. La visión de su madre, tirada en el suelo, lo desgarraba por dentro. «¡No, no, no!», gritó arrodillándose a su lado, sintiendo el frío de su piel. Mientras la angustia lo envolvía, las luces brillantes del cristal esparcido comenzaron a deslizarse por el suelo, dejando un rastro de destellos en el aire. «Julián», susurró Dolores, su voz débil y entrecortada. «La sangre llama a la sangre, recuerda». Las palabras de su madre se arrastraban como un eco lejano, llenas de un significado oculto. De repente, el sonido de pasos resonó más cerca, una marea de sombras que se acercaba. Julián levantó la vista y vio a Luis, quien sonreía con un deleite maníaco. «Todo llega a su fin, Julián. Has jugado con fuerzas que no comprendes». «¡Cállate!». Julián lanzó un grito, sintiendo que se le encogía el pecho. Intentó proteger a su madre con su cuerpo, pero las figuras de los hombres entraron abarrotando el umbral. Eran rudos, fríos, y llevaban un aire de triunfo. «Niños, estamos aquí para reencontrarnos». Y mientras la confusión reinaba, una chispa estalló. Era Ruth, que de repente emergió del fondo, los ojos iluminándose con un destello de poder. «¡Basta!», gritó, levantando el cristal lleno de energía oscura. El brillo que emanaba era como fuego en una noche estrellada. «Esta lucha no tiene que ser así. Basta de violencia». Los hombres se detuvieron, sorprendidos. El aire se volvió espeso. Julián sintió cómo el tiempo se estancaba, todos los ojos enfocados en la niña. «Soy más de lo que creen. Hay secretos que no comprenden», continuó Ruth, su voz resonando con la fuerza de una antigua sabiduría. Luis entrecerró los ojos y por un instante la atmósfera cambió. «¿Qué quieres decir, niña? Eres solo una cría». Su risa fue cruel, pero en su mirada una chispa de duda brilló. Entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Ruth, no!». El sonido venía de la entrada, y fue como un tambor que reverberaba en la mente de Julián. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de su madre fue reemplazada por la de su padre, quien había estado a un lado, observando, silencioso y temeroso. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Julián, sintiendo el horror desbordarse en su pecho. «¿Por qué no me lo dijeron todo este tiempo?». «Porque siempre existió miedo, Julián», dijo su padre, y de una forma angustiante se acercó a Ruth. Su mirada se torció en un enfrentamiento. «Ella es el eslabón que conecta todo. Nunca debió enterarse». Ruth se quedó mirándolo, atrapando el miedo en su pecho. «¿Qué es lo que no debo saber? ¿De qué hablas?». Su voz tembló, y fue un segundo que se sintió como una eternidad. Un hombre vestido de negro, llamado Bruno, insertó su voz en la confusión. «¿No lo entienden? Ustedes creen que son familia, pero Ruth es nuestro verdadero alivio». Y entonces todo se detuvo. «¿Qué?». Julián apenas pudo susurrar, sus ojos saltando entre los rostros de su madre, su padre y la niña que había prometido proteger. «¿Qué estás diciendo?». Bruno se acercó, sus ojos fríos como hielo. «Ruth no es solo una niña, Julián. Ella es parte de la élite, la línea directa. Y todo lo que creíste saber de tu madre, de tu familia, está basado en mentiras. Ella es la clave para liberar a su verdadero legado». «¿Qué?», rugió Julián, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Esto no tiene sentido. Está hablando de secretos, de poder, reafirmó Luis, con una sonrisa malévola. Esta guerra apenas comienza, Julián. Lo que creías que era tu vida normal es solo una fachada. La habitación resurgía en una tormenta de revelaciones y conexiones ocultas. Julián sintió que todo lo que había creído se tambaleaba alrededor, como un castillo de naipes. Una mezcla de dolor y confusión le oprimía el pecho. Y mientras todo se desarrollaba, un nuevo estruendo hizo eco. La puerta de la habitación fue abierta a la fuerza, y figuras familiares entraron. Guardias antiguos y nuevos aliados, dispuestos a desatar el caos que cambiaría la narrativa para siempre. Todo se voltaba un rompecabezas, y la pregunta se repetía: ¿quién era realmente Ruth? ¿Y qué secretos devastadores cargaba sobre sus pequeños hombros? La verdad había comenzado a desnudarse, y Julián en su confusión se dio cuenta de una cosa: el final del juego nunca había llegado. Una nueva batalla había comenzado. La habitación parecía vibrar con la tensión palpable. Julián, de rodillas junto a su madre, se sentía como si todo el aire se le hubiera Mamá, por favor, aguanta. Las palabras brotaron desgarradas de su garganta mientras la realidad de la situación se desmoronaba a su alrededor. A sus lados, los hombres armados se reagrupaban. Sus sombras amenazaban con devorarlo todo. La figura de Luis se erguía entre ellos. Su sonrisa era un eco de la antigua traición, un recordatorio del dolor en el que Julián había estado atrapado por tanto tiempo. Esto no tiene que ser un final trágico, hermano. Puedes unirte a nosotros, dijo, su voz casi convincente. No, no puedo. No tengo que hacerlo. Julián apretó los dientes y con un movimiento rápido tomó la mano de Ruth, quien se mantenía firme a su lado. Eres más que esto. Eres parte de algo grande. La niña asintió con determinación. Su pequeño cuerpo irradiaba una confianza que Julián nunca había visto. El cristal, papá, es la clave. Juntos podemos detenerlo, dijo, levantando el objeto brillante en su mano. Justo entonces, el aire pareció cambiar. Una energía palpable se desprendió del cristal, extendiéndose en ondas brillantes hacia los atacantes. Los hombres retrocedieron, desorientados. Luis, con la mirada furiosa, gritó: «¡Tírenlo! ¡No dejen que lo usen!». Pero ya era demasiado tarde. La luz del cristal se expandió como un torrente, y Julián sintió que su mente se conectaba con su madre por primera vez, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento. «Yo te entiendo», gritó, su voz resonando con fuerza. «Confía en mí, ayudémosles a encontrar lo que han perdido». «No puedo, Julián», murmuró ella, apenas audible. «Debes aprender a soltar lo que te ata. Solo así podrás salvar a Ruth». En un instante, todo cobró sentido. Julián cerró los ojos, respiró hondo y dejó que la luz del cristal irradiara en él. Sintió como el dolor del pasado se desvanecía, como la culpa se convertía en liberación. Abrió los ojos y miró a la niña, y en su mirada comprendió que no estaba solo en esta lucha. «Ahora, juntos», gritó, mientras el cristal estallaba en una luz intensa. La energía se proyectó hacia los matones, envolviéndolos en una nube de calor y resplandor. Los hombres gritaron, atrapados en una prisión de luz, y Julián sintió que su esencia se entrelazaba con la de Ruth, creando un escudo impenetrable. Los gritos se apagaron, y poco a poco el caos se desvaneció. Cuando la luz se disipó, la habitación quedó en un silencio profundo. Julián miró a su madre, luego a Ruth, ambas luciendo frágiles pero vivas. «¿Estás bien?», preguntó Julián,
sintiendo que el nudo en su pecho empezaba a deshacerse. Sí, gracias a ti, gracias a ambas, respondió Ruth. Respondió Dolores con una sonrisa tenue. Había en sus ojos un brillo que no había visto en años. Pero esto no se ha acabado. Hay mucho más que esclarecer. Punto. Juliana sintió, comprendiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo sé, será un camino difícil, pero lo enfrentaremos juntos. Con un último vistazo a los hombres desvaneciéndose en la luz del cristal, sabía que ahora tenían una segunda oportunidad, una nueva historia por escribir. Ruth miró a Julián, sus ojos reflejando la determinación de quienes han descubierto su lugar. Papá, haremos lo correcto. No dejaremos que nos controlen más. Mientras la palabra familia se dibujaba en el aire, un nuevo futuro brillaba ante ellos. Con energía renovada y el peso del pasado erguido sobre sus hombros, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Antes de salir, Julián echó un último vistazo a Dolores, quien lo miraba con amor y orgullo. No olvides, Julián, la vida es un legado. Cuídalo. Aquellas palabras resonaron en su interior, mientras junto a Ruth y Dolores se adentraban en lo desconocido, listos para desentrañar la verdad. Y a ti, amigo lector, te invito a ser parte de esta nueva aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué piensas que vendrá después? Comparte al instante este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Te esperamos en la próxima.